¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un placer estar otra vez en su casa, en su pantalla, con una nueva edición de Hola Doctor. Vamos a tocar temas distintos hoy, pero realmente interesantes. Uno más vinculado con el COVID, otro un poquito menos. El primero de ellos es un tema que siempre nos remite otra vez a entrevistar a especialistas y demás, porque no se va. Es un mal que no se va, y es el mal de Chagas. Vamos a hablar con Gabriela Rosas Deni, que es, entre otras cosas, responsable local del tratamiento de esto. Gabriela, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muchas gracias. Bien, muy bien. Comentale a la gente que no te conocía, a la que te conoce también, le refrescamos el tema, es, bueno, Bien. todas las responsabilidades que vos tenés en esto. Bueno, cómo no. Yo hace mucho tiempo que estoy dedicada al tema de Chagas y fundamentalmente es importantísimo esto de que se pueda hablar de Chagas desde otro lugar, desmitificando muchos conceptos, como desde hace mucho Claro. tiempo venimos diciendo, porque siempre asociamos el tema de Chagas con la zona del norte, Sí. solamente aparentemente con lugares que se llaman endémicos, es decir, que siempre está presente la enfermedad. Se lo llama siempre por ahí o mal de Chagas o enfermedad de Chagas, y te voy a contar que no siempre es enfermedad de Chagas. Quien tiene Chagas no siempre tiene la enfermedad. A veces también está muy relacionado con, o se lo relaciona, o se piensa que la persona con Chagas no puede hacer una vida normal, y es totalmente erróneo eso. Ajá. Entonces, toda la función desde el programa municipal de Chagas, que coordino desde el año 2001, es un programa multidisciplinario, porque la idea es justamente que el Chagas no se vea solamente como un problema estrictamente médico, sino que es una mirada desde siempre, lo dijimos, ahora se usa mucho el término, y realmente nosotros desde el inicio, integral. ¿Por qué? Claro. Porque no solamente hay que ver los órganos principales que afecta al Chagas, sino todas las cuestiones, porque además, como esta enfermedad, infección de Chagas puede transmitirse de distintas formas, y no solamente, a través del insecto vector conocido como vinchuca, que es el que siempre nombran. Entonces todo esto lleva a que hay que conocer un poquito más y sospechar. Nosotros desde el programa lo que hacemos es permanentemente hacer una promoción y una prevención. ¿Cuál es la principal forma? Bueno, realizando campañas de análisis, haciendo que las personas que tienen Chagas entiendan que pueden hacer un seguimiento, eventualmente puede hacerse un tratamiento, esto depende de la edad, depende de muchas cuestiones, pero lo principal es llevar adelante y acompañar a la persona afectada de Chagas, que generalmente nosotros tenemos lo que se llama Chagas crónico. Crónico. Es crónico, o sea, toda la vida vamos a tener el Chagas ese. Y en muchos casos sí, porque el Chagas en realidad puede eliminarse, erradicarse cuando recién se detecta, cuando un bebé recién nacido se detecta que tiene Chagas, porque su mamá tiene Chagas, no hay otra forma de que el bebé nazca. Si lo detectamos haciendo bien las cosas, es decir, habiendo hecho el trabajo previo de que el médico que sigue a la mamá embarazada le haya solicitado el análisis de Chagas, ya sabemos que ese bebé que nace puede nacer con Chagas. Pero puede y no puede, puede y no puede. Perfecto, es así. Existe la posibilidad de que lo transmitas. Hay mamás que tienen Chagas y tienen 10 hijos y ninguno tiene Chagas. En cambio, hay mamás que capaz que tienen 3 hijos y 2 tienen Chagas. O sea, porque depende de si el parásito pasó por placenta en el momento del embarazo. ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, se sabe por un análisis que se hace cuando nace el bebé. Vos viste que hay un análisis que todos los bebés se le hace cuando se le corta el talón, entonces se le hace varias distintas pruebas. Entre ellas está Chagas. Mirá. Lo que pasa es que muchas veces se ignora. Por eso desde el 2007 está la Ley Nacional de Chagas, que obligatoriamente toda mamá con Chagas no puede salir de esa maternidad sin que se le haga el análisis directo al bebé. Vamos a suponer que ese bebé no da negativo ese análisis. Negativo.
Sí, pero no es negativo totalmente. Ahí viene el gran problema que tiene Argentina y todos los países de Latinoamérica y otros países que pueden tener. Porque hay que seguirlo ese bebé, porque pudo haber sido que no se detectó, que la cantidad de parásito era baja, entonces no se pudo ver, es operador dependiente el análisis, entonces hay que esperar a los 10 meses de vida del bebé, hay que seguirlo, el pediatra que sigue ese bebé tiene que estar atento y hay que solicitarle un análisis. Ese sí es el definitivo y se toma medicación. La medicación en la edad de muy chiquitos tiene muy buena probabilidad de cura. Si bien siempre es la de la vinchuca, ¿hay alguna posibilidad que el Chagas se transmita de persona a persona? De persona a persona, como se transmite el COVID, o tan conocido en este momento, como se transmiten las respiratorias, no. De persona a persona, la única forma que puede ser es de la mamá con Chagas a través de placenta en el embarazo. Tampoco es transmitible por darle de mamar, no se transmite por esa forma, no se transmite por besar, ni por abrazar, ni por relaciones sexuales. Se puede llegar a transmitir eventualmente cuando se comparten jeringas en procesos en cambio de drogadicción y demás. Bueno, esa podría ser una forma, porque existe la probabilidad de que los parásitos en algún momento cada tanto andan en la sangre. Pero si no, David, las principales formas son, como vos lo mencionaste, a través del insecto vector, que cada vez es menos, que ahora te digo por qué, a través de la mamá que tiene Chagas, puede ser un Chagas crónico, a través de sangre infectada de una transfusión, cosa muy poco probable en este momento, porque hay un estricto control de los bancos. Y también hay una cuarta vía, que sobre todo está en países como Brasil, en Venezuela, es la vía oral, que es a través de consumir alimentos contaminados con materia fecal infectadas. Correcto. Gabriela, el tema de la vinchuca, ¿dónde está, dónde se aloja y cuáles son los riesgos dentro de una ciudad como la nuestra? Bueno, en nuestra ciudad yo te diría que, por empezar, nuestra ciudad, y siempre lo hemos dicho, está emplazada en un lugar geográfico y ecológico que es propicio para la presencia de estos insectos. ¿Qué tema? Porque, sí, porque incluso hasta el norte de Santa Cruz llega la vinchuca, que es la que de todas las especies, hay cerca de 17 especies de vinchucas en la Argentina, la que lo transmite. Lo que ocurre es que las vinchucas necesitan algún lugar en el que, por ejemplo, en la leña acumulada, donde hubiera animales donde se pueden alimentar de sangre, en algún gallinero que no estuviera muy cuidado. Sin embargo, las vinchucas pueden aparecer esporádicamente y pueden aparecer en una casa que esté excelente, de excelente construcción. Lo que pasa es que ahí no van a anidar, porque si las paredes están revocadas y hay una vigilancia estricta, bien, entonces, si bien la zona es apta, nosotros con el programa desde el año 2001 hicimos un fuerte trabajo de prevención, de educación sanitaria, en todos los principales barrios donde se encontraron, que son los barrios principalmente de la periferia de la ciudad. Hay casas muy lindas, pero cerca, por ejemplo, había hornos de ladrillo o gallineros. Entonces, en esos lugares pueden aparecer las vinchucas. ¿Qué hay que hacer? En caso, esta es la época donde pueden llegar a aparecer, y sobre todo en el verano. Igual te digo, desde que empezamos hace 20 años el programa a la actualidad, prácticamente ya no tenemos denuncias de vinchucas. Una, porque ya han desaparecido los hornos de ladrillos que estaban más en la zona. Seguro, no están más. Gallineros tampoco están en zonas urbanas. Hay menos, hay más vigilancia, y igualmente si alguien las llega a encontrar, que puede ser de aparición casual, avisa inmediatamente al programa, porque se va hasta la vivienda, se visita, se revisa para ver y dejar tranquila. Además, la vinchuca, hasta ahora no hemos encontrado vinchucas infectadas. Eso es bueno que preguntes. Porque, últimas dos preguntas, se nos termina el tiempo. Bueno, una tiene que ver cómo se da cuenta uno si a uno lo pica una vinchuca. ¿Hay alguna forma? ¿Te produce alguna reacción? Depende, porque por ejemplo, si la vinchuca no estuviera infectada, que ya te digo, en el caso de acá no hemos tenido casos de lo que se llama Chagas vectorial, es una picadura de una simple chinche. Lo que pasa es que la vinchuca, para transmitir el Chagas,
que es lo más común en zonas donde hay cantidad de vinchucas, todavía sigue habiendo algunos lugares, sobre todo en la zona del noroeste y demás, tiene que defecar inmediatamente. Correcto, entonces, correcto. Ingresa el parásito, generalmente ocurre en la niñez temprana, puede ocurrir en cualquier edad, pero es raro también que una sola vinchuca te infecte. Todo este tipo de información y todo lo que se quiera saber acerca de Chagas, te cuento que desde el programa municipal, desde Secretaría de Salud, en Chiclana 449, pueden recurrir perfectamente, y desde el año 2014 estamos y está fundada la ONG, Asociación Buenos Aires Sur Frente al Chagas, que no es solamente que actúa en Bahía, sino que actúa en todos los municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, porque la vía principal de transmisión de Chagas hoy por hoy es por la mamá con Chagas a su bebé en el embarazo. Entonces hay que estar atento. ASOBA tiene desde el primer lunes de octubre, funciona en Darregueira 62. Me evitaste la pregunta. ¿Tienen sede ahora? Tenemos sede, Darregueira 62, y un teléfono, es fácil, 154 36 91 31. Y los lunes y los jueves vamos a estar desde las 16 hasta las 20. ¿Por qué? Porque hay que sospechar Chagas. El Chagas está, te voy a contar, David, algo muy importante. Y desmitificamos otro concepto. El Chagas está en todos los ámbitos sociales, puede estar en todos los ámbitos sociales. Por esto de las diferentes formas de transmisión. Entonces, alguien que tiene Chagas o que se entera que tiene Chagas, no tiene que sentirse desprotegido, ni que no sabe dónde. Tiene para recurrir el programa, está la asociación de la ONG de Chagas, y se puede hacer una vida totalmente normal, pero sí con los controles que nosotros les pedimos, cardiológicos, digestivos, clínicos, y toda mujer joven en edad fértil tiene que hacer el tratamiento, que es de 2 meses, y asegura no tener niñitos con Chagas. Gabriela, te agradecemos mucho, muy clarito. Espero que la gente tome contacto y tome referencia a todo esto que dijiste. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, y gracias, David, porque siempre estás difundiendo y hablando de Chagas, y es muy importante. Muchas gracias. Lo vamos a seguir haciendo. Un abrazo. Gracias, igualmente. Gabriela Rosa Denis hablando de esto, mal de Chagas. Tome nota, tómelo en cuenta. Pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Es muy importante que cuando utilicemos las veredas pensemos en las personas con discapacidad y movilidad reducida. Motos y bicicletas mal estacionadas, plantas, ramas o escombros tirados son algunas de las barreras a las que se enfrentan día a día las personas con movilidad reducida. Como señala la Ordenanza 19.793, las mesas y sillas de locales gastronómicos y comerciales deben respetar el ancho que señala la normativa. Mantengamos libres y en buen estado las veredas. Por una bahía accesible e inclusiva. Por una ciudad para todos y todas. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222. Tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501.
Ámbar, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor. Vamos a hablar ahora de una afección que es muy particular. En general se la conoce como bipolar. Ahora la especialista que va a hablar con nosotros nos va a decir de la nueva acepción que existe, ¿no? Que también ha tenido sus problemas en este tema de la pandemia, en esta época de la pandemia. ¿Cuántas enfermedades se han complicado un poco más por el famoso virus esto? Vamos a hablar con la médica Miriam Montes de Oca. ¿Cómo te va, Miriam? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, David, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, vos sos especialista en psiquiatría, ¿cómo es, no? ¿Es así? Sí. Sí, yo soy médica, especialista en psiquiatría y trabajo, bueno, tengo actividad en el Poder Judicial como perito oficial y también, bueno, trabajo en mi consultorio. Está bien. Miriam, comentá a la gente qué es esto de la enfermedad bipolar y cuál es el nuevo nombre que se le ha dado ahora, ¿no? La nueva acepción que existe. La enfermedad bipolar es a raíz de lo estigmatizante por las burlas que ocasionan toda la cuestión de bipolaridad. Cuando es una persona un poco cambiante, sos bipolar, sos bipo, como le dicen. Sí. Entonces se comenzó, y en el nuevo manual de enfermedades mentales, el DSM-5 que tenemos nosotros, se llama trastorno del humor, porque ahí está la falla está en el humor de la persona. Sí. Inicialmente, cuando se comenzó con la enfermedad, era la psicosis maníaco-depresiva. Después más complicada todavía. Sí, por eso se confunde tanto cuando irrumpe. Claro. Cosas de esquizofrenia, tiene cosas de depresión. Por eso el paciente a veces anda un promedio de 8 a 10 años en los consultorios hasta que se el diagnóstico. Hay veces ahora, como de esto se sabe mucho más, se ha cortado, pero hay que estar muy atento en relación al diagnóstico. Claro. Y a raíz de esas burlas se comienza con trastornos del humor. Claro. Y bueno. Miriam, 8 a 10 años en la búsqueda de un diagnóstico, y en esos 8 a 10 años, ¿qué distintas patologías se supone que son? Y se lo confunde con una esquizofrenia, se lo confunde con un trastorno de personalidad, con una personalidad border, se lo confunde con una depresión, y no es nada de eso. Pero bueno, a medida que no hay ningún estudio patognomónico, por ejemplo, nosotros hacemos determinados estudios, electroencefalograma y demás, y nos da el sello de epilepsia. Ajá. Una demencia, una diabetes, lo mismo. Pero acá no. Acá es sentarse con el paciente, historia clínica, armar la historia clínica, y de ahí se va armando el diagnóstico. Por eso es tan importante que el paciente concurra acompañado por su pareja, por su familia, porque no es que hoy estoy normal y mañana irrumpe la enfermedad. Seguro. Toda enfermedad un carreo hasta que despega. Pero cuando uno va hablando con la pareja, con la gente que lo conoce, el entorno directo lo conoce. Sí. Mira, ¿hay alguna etapa de la vida en la cual irrumpe más? Es decir, pienso yo, por ejemplo, en la adolescencia, porque es como que la persona sale mucho más a relacionarse. Sí. No, irrumpe en la adultez joven, 25,
Pero con el 25-30 años el promedio de irrupción. Sí. Pero con el consumo de drogas, más de una vez desata o se diagnostica antes la enfermedad. Claro. Con el consumo de droga nos ha bajado la edad promedio. Correcto. Eso también. Sí, claro, sí, porque, un ejemplo, un paciente cocainómano, lo vemos totalmente excitado, inquieto. Parece una fase hipomaníaca o parece una fase... Pero no es. Se limpia del consumo, tenemos un día o dos en la guardia, elimina el consumo y el paciente vuelve a la normalidad. Eso no es bipolaridad, eso no es trastorno del humor. No, es un psicótico a raíz secundario a consumo, que más de una vez en situaciones donde hay consumo, por ejemplo, en un consumo de cocaína, pareciera una fase hipomaníaca o maníaca de una enfermedad bipolar o trastorno del humor, y no es así. Claro. El paciente en horas o un día o dos elimina el tóxico y vuelve a la normalidad. Eso no es la enfermedad que estamos hablando. No es la enfermedad. Miriam, ¿cómo son los extremos? ¿Cómo se manifiestan los extremos? ¿El superior o el alto y el bajo? ¿Cómo se manifiestan? Se manifiestan en el extremo alto, que es cuando el humor sale de contexto, todo es en más, todo brilla, pero de una forma muy intensa. Hablan mucho, no duermen, están sumamente activos, emprenden proyectos. Los proyectos generalmente son faraónicos, son irreales. ¿Ah, sí? Se ve la ludopatía, decir, que empieza, claro, hay peces empiezan a ir a lugares a jugar, bingo, casinos y demás, y hay un excesivo gasto, y generalmente tan activos no quieren dormir. No duermen. Y ahí pueden producir, es decir, salir con un auto, una moto a alta velocidad, se accidentan, pero no es porque se quieran matar, sino que es una imprudencia lo que ocurre. Claro. Está en la hipomanía o manía. Generalmente lo que más en una consulta, en una guardia, es la hipomanía. El paciente está desinhibido. En todo sentido está desinhibido. Ajá. Nos vamos, pasa un periodo de tiempo hasta que se puede estabilizar. Generalmente la estabilización es con medicación. Sí. Y después hay otra forma que se puede manifestar la enfermedad, que es con la fase depresiva. Claro. Está todo gris, todo negro, todo en menos. No se levantan, no se higienizan, no van al trabajo, no estudian. Están totalmente lo opuesto. Qué bárbaro. En esta fase es donde ocurren los intentos de suicidio. Qué notable. Claro, y me imagino. Sí. Claro. Donde acá necesitamos, yo entiendo que es una enfermedad que cansa mucho, cansa al paciente, cansa a la familia. Claro. Pero en un momento el equilibrio se encuentra. ¿Y cuánto dura cada etapa? Es decir, ¿cuánto dura la superior o la alta y cuánto la baja? ¿Y hay etapas intermedias entre una y otra? Sí, puede haber etapas intermedias y la duración depende de cada paciente. Claro. Hay veces, generalmente duran un tiempo, estamos hablando de meses hasta que se logra estar. Es raro que pasen en un mismo día de una fase a la otra. Esos son pacientes que tienen episodios mixtos, donde son difíciles de tratar, porque en un mismo día están cambiando. Son los
Claro. Y en cuanto a la prevalencia, tengamos en cuenta que es una enfermedad crónica, sí. Hasta el día no se cura, pero sí se estabiliza. Se trata, sí. Hay medicación. Hay medicación, hay estabilizadores del ánimo. Ajá. Y medicaciones que, bueno, depende de cómo se lo evalúa el paciente, pero sí. Tenemos la suerte de tener tratamiento. Claro. Yo siempre le digo, porque el paciente viene muy estigmatizado, lo mismo que la familia. Bueno, es como si estuviéramos con una diabetes que se nos desestabiliza. Sí. El término medio. Entonces, un poco se le da ese estigma que tienen de la enfermedad. Claro, necesita terapéutica, con el psicólogo, con el psiquiatra, que es muy importante que el paciente tenga ese compromiso. Por eso en la pandemia, con tantas pantallas, tanta estimulación, dejaron los tratamientos, no había orden, desorden, no había horarios, y bueno, y son muy vulnerables a eso. Les tenemos que... Las consultas son con mucha psicoeducación. En su momento, acá en Bahía Blanca, cuando hemos tenido otras entrevistas, existían los grupos de FUBIPA, que son la Fundación de Bipolar. Me acuerdo. Pero en Instagram como en Facebook, lo googlean, encuentran FUBIPA con Fundación de Bipolares de Argentina. Correcto. Miriam, muy clarito, te agradecemos mucho. Seguramente en otro momento vamos a retomar este tema, tal vez como pasó alguna vez con algún testimonio, con algún testigo, ¿te parece? Sí, hay muchos pacientes que están muy bien, muy estables, inclusive han resistido la pandemia. Bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes, hasta luego. Gracias. Era la doctora Miriam Montedoca hablando de este tema, ¿no? Trastornos del humor. Antes le decían trastornos bipolares, pero queda mejor eso. Ella, como los demás invitados, van a recibir un presente de Brix. Y nosotros vamos a hacer una pausa hasta la semana que viene. Hasta entonces, gracias.